chicos y bienvenidos. En este video vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Vamos a empezar con la primera ley, que es la ley de corriente. Esta ley me dice que la sumatoria de todas las corrientes que entran en un nodo debe ser igual a 0. O también la podemos ver de forma de que la corriente que entra a un nodo, esta parte de aquí es el nodo, debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, que I va a ser igual a aquí la corriente. Vamos a tener una corriente que se va a ir por acá, le podemos poner I1, y una corriente que se va a ir por acá, le podemos poner esta I, pues va a ser la suma de estas dos. I1 más I2. Ahora, vamos a verlo con números. Ok, vamos a verlo con esta analogía. Si tenemos cuatro compas que van corriendo por aquí, y al llegar al nodo se desvían, y por acá se vienen tres compas, y por acá se viene uno solo, quiere decir que 4, que somos 4 compas, es igual a 3 compas más un compa igual a 4. Es decir, la suma de los compas que salen me debe dar los compas que entran, que en este caso sería 4 igual a 3 más 1, 3 más 1 me va a dar 4. Era lo mismo, pero nosotros lo miramos con corriente, de esta forma. También lo podemos ver como la sumatoria de todas las corrientes que entran y que salen me tiene que dar igual a 0. Es decir, yo nada más igualo esto a 0. Vamos a pasar todo al lado izquierdo. Y 1 está sumando, va a pasar restando. Y 2 está sumando, va a pasar restando. Y del otro lado pues no me queda nada, en este caso 0. Vamos a verlo con esto. 4, 3 está sumando, pasa restando. El 1 está sumando, pasa restando. Y debe ser igual a 0. 4 menos 3, 1. 1 menos 1 me da igual a 0. Vamos a explicar la segunda ley, que es la ley de los voltajes. Aquí tenemos un circuito. Esta es nuestra fuente, que es una fuente de voltaje. Recordemos que cuando el circuito está cerrado va a empezar a fluir una corriente a través de todo el circuito. Cuando la corriente pasa por alguna resistencia, aquí se va a formar también un voltaje. Este le vamos a llamar V1, V2 y este le vamos a poner V3. Recordemos que voltaje es igual a resistencia por corriente. Entonces, la corriente que fluye por la resistencia causa un voltaje. Ahora, por conservación de energía, pues no podemos tener nosotros aquí más voltaje que el que nos está suministrando la fuente. Entonces, la segunda ley que me dice que el voltaje de la fuente, que en este caso va a ser simplemente V, es igual a la suma de los voltajes en las resistencias. Entonces, en este caso va a ser V1 más V2 más V3. Si yo sumo estos voltajes, pues me tiene que dar el voltaje total de la fuente. Recuerden que estos voltajes no necesariamente tienen que ser iguales. Si varía la resistencia, va a variar el voltaje en cada una de las resistencias. La corriente sí es la misma porque el circuito está en serie. Y esto también lo podemos igualar a 0. Quiere decir que toda la suma de los voltajes aquí me va a dar 0. Entonces en este caso yo voy a pasar V1 pasa restando, V2 también pasa restando y V3 también pasa restando. Entonces esto va a ser igual a 0. Vamos a verlo con números. Supongamos que tenemos una fuente de 15 volts. Entonces la suma de los voltajes en cada una de las resistencias me tiene que dar 15. En este caso son 4, 10, 14 y 1 volt son 15. Entonces, si utilizamos esto, voltaje en la fuente es 15 y eso debe ser igual a la suma de los voltajes en la resistencia. Luego tenemos 15, debe ser igual a 10 más 4, que es 14, más 1 me da 15. Y esto lo podemos igualar a 0. Y nos queda de la siguiente forma: 15 menos 4 nos da 11. 11 menos 10 nos da 1. 1 menos 1 me da 0. Entonces así quedaría ya igualado a 0. Ahora, antes de continuar, nada más quiero recalcar una cosa, que va a ser las polaridades que nosotros le vamos a dar a los voltajes. El de la fuente ya está dado, ¿no? Aquí está el negativo, aquí está el positivo. Y yo aquí en las resistencias lo puse positivo, negativo, positivo, negativo y positivo y negativo. Aquí vamos a plantearlo de la siguiente forma. Si la corriente entra por positivo, el valor del voltaje lo vamos a poner positivo. Y si entra por negativo, lo vamos a poner negativo. Y cuando tengamos toda la sumatoria, la igualamos a 0. Fíjense, voy a empezar aquí en la primera resistencia. No importa dónde empiece, pero yo voy a empezar aquí. Entonces la corriente entra por el positivo. Entonces voy a poner 4, que va a ser positivo. Sigue por aquí, entra positivo. Más 10. Sigue por aquí, entra por positivo. Más 1, sigue por aquí, entra por negativo y la vamos a poner negativa. El voltaje de la fuente. Y esto pues es igual a 0, ¿no?
4 más 10, 14, más 1, 15, menos 15 me da 0. Y con esto ya queda planteada la sumatoria de los voltajes en el circuito, que en este caso es una malla. Esto lo vamos a llamar malla. Entonces es importante esto yo lo puedo definir como yo quiera, ¿no? Yo podría poner la corriente para el otro lado y me tendría que dar también lo mismo. Entonces, pero nosotros lo vamos a plantear así, ¿no? Siempre empezando positivo, positivo, positivo. Y ya con esto vamos a poder realizar los ejercicios. Ejemplo 1. Vamos a encontrar la corriente que fluye a través del siguiente circuito para que se vayan dando una idea de cómo lo vamos a hacer. Vamos a aplicar aquí la segunda ley de Kirchhoff. Ahora, esto lo podemos resolver de una manera más sencilla, ¿no? Sumo los valores de la resistencia y divido el voltaje entre la resistencia equivalente y ya me va a dar la corriente. Pero quiero que aprendan aquí a hacerlo con ley de Kirchhoff. Entonces, aquí sabemos que tenemos una corriente que vamos a llamar I, que fluye a través del circuito. Ahora vamos a hacer la sumatoria de los voltajes. Fíjense, aquí tenemos un voltaje, acá tenemos otro voltaje y acá tenemos otro voltaje. Le voy a poner las polaridades de esa forma y le podemos llamar voltaje en R1, voltaje en R2 y voltaje en R3. ¿Sí? Realmente pues no importa. Ahora vamos a hacer la sumatoria de voltajes. Fíjense, la corriente entra por aquí, entonces ve voltaje en la resistencia 1 va a ser positivo. Sigue por aquí, voltaje en la resistencia 2 va a ser positivo. Sigue por aquí, voltaje en la resistencia 3 va a ser positivo y el voltaje de la fuente lo vamos a poner negativo. Y esto es igual a 0. Ahora, ¿cómo obtengo el voltaje en la resistencia 1? Pues sabemos por ley de Ohm que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces nosotros no conocemos el voltaje aquí, pero conocemos cuánto vale su resistencia y la vamos a multiplicar esa resistencia por el valor de la corriente, que ahorita no lo tenemos, solo lo vamos a dejar expresado. En este caso, como estoy trabajando con kilo ohms en todas las resistencias, lo voy a manejar únicamente como si fuera 2, 1 y 1.5 y al final le voy a agregar el 1000. Al final voy a multiplicar por 1000. Voltaje en R1, ¿a qué es igual? Pues a 2, que es la resistencia, por la corriente, que no sabemos cuánto es. Más el voltaje en la resistencia 2, ¿cómo lo obtendríamos? A 1, que es la resistencia, por la corriente. Sería 1 por la corriente, que todavía no tenemos. Más voltaje en la resistencia 3, ¿cómo lo obtendríamos? 1.5 por la corriente. Y esto es igual a, menos el voltaje, que son 12 volts. Y esto es igual a 0. Vamos a reescribir esto, únicamente vamos a despejar este 12, lo vamos a pasar sumando para acá. Y aquí está, 2i más 1i más 1.5i es igual a 12. O sea, lo que me da aquí el voltaje, más este voltaje, pues me tiene que dar el voltaje total de la fuente, que son 12 volts. Ahora, si recuerdan su curso de álgebra básica, aquí tenemos tres términos semejantes, tres términos que tienen la misma letra. Recuerden que, por ejemplo, si ustedes tenían 3x más 4x más 5x, ustedes pueden simplificar esto. Como eran x, las pueden sumar todas, manzanas con manzanas, peras con peras. 3 más 4, 7, más 5, 12. Entonces aquí son 12x. Sí, y lo simplificamos. Puedo hacer lo mismo acá. Tengo 2 más 1, 3. Más 1.5 me da 4.5 y igual a 12. Y únicamente aquí despejo y. Me va a quedar que y es igual a 12 entre 4.5. Vamos a hacerla aquí. Este 4.5, recuerden que son kilos. Entonces esto es en realidad 4500, ¿no? O 4.5 por 10 a la 3. Entonces al momento de que ya vamos a hacer la operación en la calculadora, sí es importante recordar que estamos trabajando con kilo ohms en este caso, porque si no nos va a dar un valor diferente. Entonces 12 entre 4.5 por 10 a la 3 me da que la corriente es igual a 2.66 por 10 a la menos 3 amperes, o esto también lo podemos expresar como 2.66 miliamperes, ¿no? Y listo, ya obtuvimos la corriente utilizando la segunda ley de Kirchhoff. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces vamos a analizar el siguiente circuito. En este circuito tenemos dos mallas. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer
es proponer las corrientes. Aquí voy a proponer una corriente que le voy a poner I1 y acá una corriente I2. Aquí ya puse los valores de cada una de las resistencias, están en kilo ohms. Aquí está el valor de la fuente, que son 12 volts, y también ya puse las polaridades de los voltajes que hay en cada una de las resistencias, ¿no? El voltaje en la de 10 kilos, en la de 3 kilos, el voltaje en la de 2.2, en la de 1 y en la de 2.2, que es el mismo valor de acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es únicamente enfocarnos en la primer malla. Vamos a hacer la sumatoria de los voltajes en la primer malla. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar de aquí, ¿no? Podemos empezar de cualquier resistencia. Vamos a empezar con la de 10 kilo ohms. Entonces, ¿cómo sacaría yo el voltaje en la resistencia de 10 kilo ohms? Pues voy a multiplicar 10. En este caso serían kilo ohms, pero aquí para agilizar los cálculos no le voy a poner el kilo, ¿no? Al final nosotros ya sabemos que son kilos. Entonces, si yo multiplico 10 kilo ohms por la corriente que pasa ahí, voy a tener este voltaje. Y vamos a seguir por aquí. Entonces, tenemos más porque entra por positivo. Y tenemos una resistencia de 3 kilos. Y la vamos a multiplicar por la corriente que pasa por esa resistencia. Pero ojo, aquí tenemos un nodo. Y como les dije anteriormente, está I1, por acá sale I2, que ahorita la vamos a encontrar, y por aquí se viene una corriente que le podemos llamar I3. Entonces, aquí yo no puedo multiplicar, perdón, aquí me faltó I1, aquí yo no puedo multiplicar 3 por I1 o por I2. ¿Por qué? Porque no va a corresponder a la corriente que pasa por ahí. Recuerden el ejemplo de los compas, aquí son 5 compas, acá se fue 1, entonces por aquí vienen corriendo 4, ¿sí? Por dar un número. Pero vamos a ver cómo tenemos. Dijimos I3, quiere decir que si hay I1 menos, le quito, si a esta corriente, si a estos 5 compas, le quito los 4 compas, pues me va a quedar un compa nomás. Entonces, esta corriente que pasa por aquí es I1 menos I2, ¿sí? Que va a ser, que pues la podemos llamar I3, pero nos interesa esto. Entonces, la corriente que pasa por aquí va a ser I1 menos I2. Todavía no sabemos cuánto es lo que queremos encontrar. Seguimos, voltaje aquí va a ser positivo y va a ser 2.2 por I1. Aquí sí es I1 porque en este nodo las corrientes se vuelven a sumar. Y seguimos con la fuente de voltaje, entramos por negativo, menos 12. Y todo esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Recordemos que este va a ser el voltaje en R1 más el voltaje en R2, que es esta de aquí, más el voltaje en R3, menos el voltaje de la fuente, sabemos que es 0. ¿Sí? Esto fue lo que hicimos, sumatoria de voltajes, pero expresándola como corriente por resistencia. Ahora vamos a mandar este menos 12 hacia el otro lado y vamos a multiplicar aquí este 3 por el paréntesis que tengo aquí para romper el paréntesis. Entonces me va a quedar 10 y 1 más por más 3 por I1, pues me queda 3 I1, más por menos 3 por I2, pues me queda 3 I2, no tenemos el valor, entonces nada más lo que hemos expresado, más 2.2 I1, y todo es igual a 12, este menos 12 se vino acá como más 2. Ahora vamos a buscar términos semejantes, tenemos aquí I1, acá tenemos otra vez I1, este es I2, y acá tenemos otra vez I1. Recuerden que a cada término le corresponde el signo que lo antecede. Entonces yo hago la sumatoria de esto para simplificar. Tengo 10 más 3, 13. Más 2.2, pues me va a dar 15.2. Recordemos que estos son kilo ohms. 15.2, ¿qué? Y 1, ¿no? 10 manzanas más 3 manzanas más 2.2 manzanas. Me quedan 15.2 manzanas. Pero en este caso no son manzanas, es una corriente. Menos 3 y 2, y todo eso va a ser igual a 12. Y ya tenemos nuestra primera ecuación. Entonces es una ecuación con dos incógnitas, sistema de ecuaciones 2×2. Necesito otra ecuación para poder resolver esto. Seguimos. ¿Cómo encontramos entonces la segunda ecuación que nos falta? Acá apunté la primera ecuación. Pues la vamos a encontrar en la segunda malla, esta malla que tenemos acá, donde tenemos 1, 2, 3 voltajes, ¿no? Estos 3 voltajes pues tienen que dar 0. La sumatoria en esta malla tiene que dar 0. Entonces ya nos olvidamos de esta malla. Vamos a empezar acá, ¿no? Como les he dicho, podemos empezar donde queramos. Vamos a empezar con el voltaje en la resistencia de 1 kilo ohm. Entonces va a ser, es positivo, voltaje en la de 1 kilo ohm, así le voy a poner, voltaje en la de 1 kilo ohm,
más el voltaje en la de 2.2 kilo ohms, porque entra por positivo. Y en esta, fíjense, aquí ya no podemos alterar nosotros, ¿no? Y ponerle positivo y negativo, no, nosotros ya lo definimos desde el principio. Entonces la polaridad aquí es positivo acá arriba y negativo aquí abajo. Quiere decir que esta corriente va a entrar por el lado negativo. Entonces vamos a poner negativo aquí. Quiere decir que el voltaje en la resistencia de 3 kilos va a ser negativo y esto tiene que darme 0. Ahora, voltaje en la resistencia de 1 kilo ohm, ¿cómo sería? Pues sería 1 kilo ohm por la corriente I2, ¿no? Corriente por resistencia me da voltaje. Más voltaje en la resistencia de 2.2, pues sería 2.2 por la corriente que pasa por ahí, que es I2, menos la resistencia por la corriente que pasa por esta resistencia, que sabemos que no es ni I1 ni I2, ¿no? Sino que es I1 menos I2, ¿sí? Esa es la corriente que pasa por ahí, igual a 0. Ahora simplemente vamos a multiplicar aquí para romper este paréntesis. Aquí me queda I2, ya no le voy a poner el 1, no tiene caso. Más 2.2 I2, menos por más, menos 3 por I1, 3 I1, menos por menos, más 3 por I2, pues 3 I2. Y todo es igual a 0. Vamos a buscar términos semejantes, por eso es importante el álgebra. I2, I2, y por acá tenemos I2 también. Recuerden, el signo que lo antecede es el que le corresponde al término. Tenemos 1 más 2.2 son 3.2, más 3 me da 6.2. 6.2 manzanas, que en este caso son I2, menos 3 I1, y todo está igualado a 0. Y esta va a ser nuestra segunda ecuación. Y ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Primera ecuación, 15.2 I1 menos 3 I2 igual a 12. Y aquí únicamente lo invertí, ¿no? Para que quedara I1 primero, menos 3 I1 más 6.2 I2 igual a 0. Ahora lo que viene aquí es únicamente álgebra, ¿no? Sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, tercero de secundaria, primero de prepa, y lo vuelven a ver en primer semestre en fundamentos de matemáticas. Entonces han visto cómo resolver esto al menos unas 3 veces en su vida. Tenemos muchos métodos: igualación, sustitución, suma y resta, o el método gráfico. Vamos a hacer el de sustitución. No me voy a parar mucho en explicar el método, ¿no? Porque es un conocimiento previo muy básico que ustedes deben de tener. Si se les dificulta, busquen ustedes por su cuenta para que practiquen el método. ¿Qué consiste en sustitución? Voy a agarrar una de las dos ecuaciones y voy a despejar una de las dos variables. ¿Qué ecuación? La que yo quiera. ¿Qué variable? La que me dé la gana. Entonces, si tengo opción de elegir, pues voy a facilitarme la vida, voy a elegir la ecuación número 2 y voy a despejar I2. ¿Por qué? Porque se me antojó. Entonces, este menos 3 va a pasar sumando al otro lado, me queda 6.2 I2 igual a 3 I1. Y este 6.2 que multiplica pasa dividiendo. Entonces me queda que I2 es igual a 3 I1 sobre 6.2. Ahora, para simplificarles ahí un poquito, dividir 3 entre 6.2 y me va a quedar 0.48 I1, ¿no? Entonces, I2 es igual a 0.48 I1. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues lo vamos a sustituir en la primera ecuación, que fue la que dejamos ahí. Entonces vamos a escribir la primera ecuación, es 15.2 I1 menos 3 por I2, pero I2 sabemos que vale 0.48 I1. Y esto es igual a 12. Ahora vamos a multiplicar aquí, este paréntesis, me va a quedar 15.2 I1 menos por más, menos 3 por 0.48, me queda 1.44 y 1. Y esto es igual a... Nos quedan aquí términos semejantes. 15.2 menos 1.44 me da 13.76. En este caso es I1 igual a 12. Y listo, ya nada más. Despejamos I1. Este 13.6 está multiplicando. Va a pasar dividiendo. Y me queda 12 entre 13.76. Ahora, antes de dividir, recordemos que este 13.76 son kilos, entonces por 10 a la 3, ¿no? O multiplicarlo por 1000 también. Entonces 12 entre 13.76
76 por 10 a la 3 me da que la corriente I1 es igual a 8.72 por 10 a la menos 4 amperes. Si recorremos el punto 2 espacios a la derecha, podemos escribir esto como 872 microamperes. Únicamente el punto me lo llevé para acá. Aquí sería a la menos 5, una más a la menos 6, o sea, microamperes. Ahora, con el valor de I1 nos vamos a regresar a nuestra ecuación que teníamos despejado, donde teníamos despejado I2, y vamos a sustituir el valor de I1, es decir, I2 va a ser igual a 0.48 por lo que vale I1, que en este caso son 872 por 10 a la menos 6. Y eso nos va a arrojar el valor de I2. Y me queda que I2 vale 4.21 por 10 a la menos 4 amperes. Que esto lo vamos a expresar como microamperes. Vamos a recorrer el punto 2 unidades. 421 microamperes. Y listo. Con eso ya encontramos las dos corrientes en cada una de las dos mallas utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff.